Vendió a su bebé para pagar sus deudas. Años después, se enteró de la fortuna que había heredado, pero cuando quiso recuperarlo el daño ya estaba hecho. ¿Y tú? ¿Venderías a tu hijo para pagar tus deudas? Comencemos. María se despertó sobresaltada por el llanto de su bebé. La oscuridad de la habitación apenas era interrumpida por los débiles rayos de luz que se filtraban a través de las cortinas desgastadas. Miró el reloj, 3:15 de la madrugada. Con un suspiro de cansancio, se levantó de la cama y se dirigió a la improvisada cuna que había montado con una caja de cartón forrada de mantas. Ya, mi amor, susurró mientras levantaba al pequeño Lucas. Mamá está aquí. El bebé, de apenas 3 semanas, se calmó un poco al sentir el calor de su madre. María lo meció suavemente, tarareando una nana que su propia madre le había cantado cuando era niña. Mientras lo hacía, su mirada recorrió la pequeña habitación que ahora era su hogar, una cama individual, un armario desvencijado y una mesita de noche con una lámpara sin pantalla. Las paredes, de un color indefinido entre el amarillo y el gris, estaban descascaradas en varios lugares. «¿Cómo llegamos a esto, mi niño?», murmuró María, más para sí misma que para el bebé que dormitaba en sus brazos. El sol comenzaba a asomarse cuando María finalmente logró que Lucas volviera a dormir. Exhausta, se sentó en el borde de la cama y tomó su celular. La pantalla se iluminó con varias notificaciones, 3 llamadas perdidas de números desconocidos y un mensaje de texto. Con el corazón acelerado, abrió el mensaje. Último aviso. Tiene hasta el viernes para pagar el alquiler o se iniciará el proceso de desalojo. María sintió que el mundo se le venía encima. Era jueves. Tenía un día para conseguir el dinero de los últimos 3 meses de alquiler. Dejó el teléfono sobre la cama y se llevó las manos a la cara, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. No puedo derrumbarme ahora, se dijo a sí misma. Lucas me necesita fuerte. Con determinación, se levantó y comenzó a prepararse para el día. Mientras se duchaba con agua fría, el calentador había dejado de funcionar hacía semanas y no tenía dinero para repararlo, repasó mentalmente sus opciones. Había perdido su trabajo en la cafetería 4 meses atrás, justo cuando se enteró de su embarazo. Desde entonces, había sobrevivido haciendo trabajos temporales y aceptando la ayuda ocasional de algunos vecinos. Al salir de su habitación, se encontró con la casera en el pasillo. La señora Rodríguez, una mujer de unos 60 años con el cabello canoso recogido en un moño apretado, la miró con una mezcla de lástima y fastidio. María, supongo que ya viste mi mensaje, dijo secamente. Sí, señora Rodríguez. Estoy trabajando en ello, le prometo que tendré el dinero pronto. La casera suspiró. Mira, niña, he sido paciente contigo. 3 meses sin pagar, cualquier otro casero ya te habría echado a la calle. Lo sé y se lo agradezco, de verdad. Es solo que, con el bebé y sin trabajo fijo. No es mi problema, María, la interrumpió la casera, endureciendo su tono. Tengo mis propias cuentas que pagar. Si no tienes el dinero mañana, tendré que pedirte que te vayas. El pánico se apoderó de María. Por favor, señora Rodríguez, solo necesito un poco más de tiempo. Conseguiré el dinero, se lo juro. La mujer la miró por un momento, su expresión suavizándose. Tienes hasta mañana, dijo finalmente antes de irse. María volvió a su habitación con el corazón en la garganta. Lucas seguía dormido, ajeno a la angustia de su madre. María lo miró con ternura y determinación. Vamos a salir de esta, mi amor. Te lo prometo. Con cuidado, preparó a Lucas para salir. Lo vistió con la ropa más abrigada que tenía, aunque estaban en primavera, las mañanas aún eran frescas. Lo acomodó en el portabebés que una vecina le había regalado y salió del edificio. María recorrió las calles del barrio, en busca de cualquier trabajo que pudiera ofrecerle algo de dinero. Su primera parada fue la panadería de don Germán, un hombre mayor que a veces le daba trabajo. María, qué sorpresa verte tan temprano, exclamó don Germán desde detrás del mostrador. Buenos días, don Germán, respondió ella con una sonrisa débil. Me preguntaba si tal vez necesita ayuda hoy.
El panadero la miró con pesar. Lo siento, hija. El negocio ha estado flojo últimamente. Apenas tengo trabajo para mí y mi nieto. María asintió, tratando de ocultar su decepción. Entiendo. Gracias de todos modos. Espera, dijo don Germán antes de que ella se marchara. Tomó una bolsa de papel y la llenó con varios panes. Toma, para ti y el pequeño. Oh, no puedo aceptarlo, comenzó a decir María, pero el hombre la interrumpió con una sonrisa amable. Insisto. Considéralo un regalo para mi clienta favorita. Con lágrimas en los ojos, María aceptó la bolsa. Gracias, don Germán. No sabe cuánto significa esto. Salió de la panadería con el corazón un poco más ligero, al menos tendría algo para comer hoy. Pero mientras caminaba, una conversación que escuchó de unas mujeres en el parque la detuvo en seco. Te digo que es verdad, decía una de ellas. Mi prima conoce a alguien que lo hizo. Vendió a su bebé a una pareja rica y ahora vive como una reina. María se tensó, escuchando con atención. Vender a su bebé, pensó, sintiendo un nudo en el estómago, ¿cómo podría alguien hacer algo así? Pero mientras miraba a Lucas, tan pequeño e indefenso, y pensaba en su propio futuro incierto, la semilla de una idea, tan aterradora como tentadora, comenzó a germinar en su mente. No puedo, se dijo en voz baja, sobresaltando a Lucas. No puedo ni siquiera considerarlo. Pero la desesperación tenía una forma cruel de nublar el juicio, y María, aunque horrorizada por la idea, ya no podía apartarla de su mente. La tarde cayó sobre ella con el peso de la desesperanza. Cuando llegó a casa, se sentó en la cama, mirando a Lucas dormir en su caja cuna. Tomó su teléfono con manos temblorosas, buscó en internet las palabras que la asqueaban, pero que al mismo tiempo parecían su única salida: vender bebé. Aquella noche, María supo que el amor por su hijo estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más difícil posible. El sonido de la campanilla de la puerta del café fue lo primero que escuchó María cuando entró, con el corazón golpeándole en el pecho. El ambiente dentro contrastaba con la tormenta que se desataba en su interior, las conversaciones tranquilas, el aroma a café recién hecho, y el suave murmullo de tazas chocando contra platos. María no sentía nada de eso. Lo único que la mantenía de pie era la promesa que el hombre con el que estaba a punto de encontrarse le había hecho. Dinero. Suficiente para saldar todas sus deudas y salvar a su madre. Era la única salida que veía, pero al precio más doloroso de todos. Miró alrededor, buscándolo. No tardó en verlo, sentado en una mesa al fondo, con una taza de café a medio beber y una carpeta de cuero sobre la mesa. Estaba solo, con la vista fija en la puerta como si la hubiera estado esperando. El señor Ramírez, el hombre que podía cambiar su vida con una decisión que le pesaba en el alma. Con pasos temblorosos, María se acercó, sintiendo como si cada paso la arrastrara más cerca de un abismo del que no podría escapar. Al llegar a la mesa, el hombre se levantó con una sonrisa educada, pero en sus ojos había algo más, un brillo calculador, frío. María, me alegra que hayas venido, dijo, indicándole la silla frente a él. Por favor, siéntate. Ella lo hizo, tratando de controlar el temblor en sus manos, su corazón latiendo tan fuerte que parecía estar a punto de estallar. Miró la carpeta sobre la mesa, sabiendo que allí estaba todo lo que él necesitaba para cerrar el trato. Su boca estaba seca, pero logró forzar las palabras. ¿Qué quiere exactamente de mí?, preguntó, su voz apenas un susurro. El señor Ramírez sonrió, como si estuviera acostumbrado a esa pregunta. Nada complicado, María. Tengo una pareja adinerada que está buscando adoptar. Ellos podrían ofrecerle a tu hijo una vida que tú, lamentablemente, no puedes darle en este momento. Esas palabras cayeron como piedras sobre ella. Tu hijo. Las palabras resonaban en su cabeza, pero no podía procesarlas. Este hombre estaba hablando de Lucas como si fuera una mercancía. Su bebé, su pequeño Lucas, reducido a un trato frío y calculado. Yo no puedo hacer eso, comenzó a decir, pero el señor Ramírez la interrumpió con suavidad, casi como si hubiera previsto su respuesta. Entiendo que sea difícil.
Pero a veces, María, el amor significa hacer sacrificios. Sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en los de ella. Piensa en lo que podrías hacer con el dinero. Podrías salvar a tu madre, tener una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y tu hijo, él tendría todo lo que necesita. Una vida de oportunidades. Educación, seguridad. Todo lo que ahora te parece imposible. María sintió que su estómago se revolvía, el asco subiendo por su garganta. Todo lo que decía tenía sentido, pero sonaba tan mal, tan horrible. No podía pensar en Lucas como algo negociable. Pero, ¿qué otra opción tenía? Había estado golpeando puertas todo el día, buscando trabajo. Nada. Y el hospital no haría la operación a su madre sin el dinero. ¿Cuánto?, preguntó finalmente, su voz quebrada. Apenas podía creer que esas palabras salían de su boca, pero no veía otra salida. El señor Ramírez abrió la carpeta y deslizó un papel hacia ella, sin decir una palabra, solo con una pequeña sonrisa en los labios. María miró el número, y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era una cantidad de dinero que nunca había visto en su vida. Con esa suma, no solo pagaría la operación de su madre, sino que también podría empezar de nuevo, lejos de las deudas y la desesperación. Pero el precio era Lucas. María cerró los ojos por un momento, luchando por controlar las lágrimas que amenazaban con brotar. ¿Cómo funciona?, preguntó con un hilo de voz, sin atreverse a mirar al señor Ramírez. Es muy sencillo, dijo él, con un tono casi profesional, como si estuviera explicando un trámite rutinario. Nos encontramos mañana por la tarde, traes al bebé, y firmamos los papeles. La transferencia del dinero se hace inmediatamente. No tienes que preocuparte por nada más. Traes al bebé. Aquellas palabras fueron como un cuchillo en su pecho. De pronto, la imagen de Lucas, tan pequeño y frágil, vino a su mente. El sonido de su risa, el modo en que sus diminutas manos se aferraban a ella cuando lo amamantaba. ¿Cómo podía siquiera pensar en entregarlo? Pero luego vino la imagen de su madre, conectada a las máquinas en el hospital, esperando una cirugía que podría no llegar nunca. ¿Qué tipo de madre era ella? Se preguntaba, mientras una batalla feroz se libraba en su interior. Lucas, su vida. Su madre, su deber. Dos amores imposibles de reconciliar. No puedo hacerlo, murmuró al fin, casi sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. No puedo. El señor Ramírez no mostró ni una pizca de sorpresa o decepción. Simplemente la observó por un momento y luego dijo, piénsalo bien, María. A veces el amor implica sacrificios que no queremos hacer. Pero créeme, tu hijo estará bien. Lo único que necesitas hacer es tomar la decisión correcta. María sintió que las paredes del café se cerraban sobre ella. ¿Decisión correcta? ¿Cómo podía haber una decisión correcta en una situación como esta? No respondió, simplemente se levantó tambaleándose, asintió débilmente y salió del café, el aire fresco de la tarde golpeando su rostro, pero no brindándole ningún alivio. Mientras caminaba sin rumbo, su mente seguía siendo un torbellino de dudas y culpa. Su madre, Lucas, el dinero. ¿Cómo podía salvar a uno sin perder al otro? En ese momento, María se dio cuenta de algo doloroso, el sacrificio que estaba a punto de hacer era tan grande que, independientemente de la decisión, ya no sería la misma después de esto. Mañana lo decidiría, pero esa noche, las lágrimas correrían silenciosas mientras su alma luchaba entre lo correcto y lo necesario. La puerta del pequeño departamento se cerró de golpe detrás de María, pero el estruendo pareció perderse en el vacío que sentía en su pecho. Su respiración era irregular, como si el aire no pudiera llegar hasta el fondo de sus pulmones. El trato estaba hecho. Mañana, a las 10 de la mañana, iría a la cafetería con Lucas y todo cambiaría para siempre. Con ese pensamiento, el horror la golpeó con fuerza renovada. Entró a la habitación donde Lucas dormía plácidamente en su improvisada cuna de cartón. Tan pequeño, tan inocente, ajeno a las decisiones que se estaban tomando sobre su vida. María lo miró y sintió una oleada de culpa y repulsión tan intensa que casi le faltó el aire.
Se arrodilló al lado de la caja cuna, su cuerpo temblando, mientras las lágrimas comenzaban a caer, silenciosas al principio, pero luego incontrolables. «Perdóname», susurró, cubriéndose la boca con la mano para ahogar el sollozo que se formaba en su garganta. «Dios, por favor, perdóname». Lucas, sintiendo el ruido y la agitación de su madre, se removió en su cuna y comenzó a llorar suavemente. María lo levantó en brazos, abrazándolo con fuerza, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo. El llanto de Lucas se detuvo casi de inmediato cuando sintió el latido del corazón de su madre. ¿Cómo podría siquiera pensar en entregarlo?, pensó, su mente atrapada entre la desesperación y el amor. «No puedo hacerlo, no puedo». Susurraba una y otra vez, casi como si estuviera tratando de convencer a alguien más, cuando en realidad, trataba de convencer a su propio corazón. El peso de su decisión la aplastaba. Mientras sostenía a Lucas, su mente volvía una y otra vez a la imagen de su madre en el hospital, conectada a las máquinas. Su única familia, la mujer que siempre había sido su apoyo, estaba a punto de morir si no conseguía el dinero para la cirugía. ¿Cómo podía permitir que eso sucediera? Pero luego miraba a Lucas, tan frágil y pequeño, confiado en ella para todo. Él era su vida ahora. Se sentía atrapada en un ciclo infinito de culpa, donde salvar a su madre significaba perder a su hijo, y mantener a su hijo significaba perder a su madre. María comenzó a caminar por la pequeña habitación con Lucas en brazos, meciéndolo suavemente, intentando encontrar calma en medio de la tormenta que rugía dentro de ella. Las palabras del señor Ramírez resonaban en su cabeza: a veces el amor significa hacer sacrificios. Pero, ¿qué clase de sacrificio era este? ¿Entregar a su hijo, a su pequeño Lucas, para salvar a alguien más? ¿Cómo podía siquiera considerar algo así? Sus piernas temblaban, y se dejó caer en la cama, todavía con Lucas aferrado a su pecho. El peso de la responsabilidad, de la culpa, de la desesperación, la hundía en un abismo del que no veía salida. ¿Era una mala madre por siquiera haberlo considerado? En su mente, una madre jamás debería pensar en vender a su hijo. Pero la realidad en la que vivía la empujaba a lugares que nunca habría imaginado. Los minutos se convirtieron en horas. La noche avanzaba lentamente, pero María no podía encontrar consuelo ni en el silencio ni en el sueño. Se levantaba una y otra vez, paseando por la habitación, mirando a Lucas, intentando convencerse de que tal vez esto era lo mejor para él. ¿No sería una vida con una familia rica lo que él realmente merecía? Él no tendría que pasar hambre, no tendría que vivir en la pobreza que ella le ofrecía. Pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de la verdad que su corazón le gritaba: Lucas no necesitaba una vida llena de lujos, él la necesitaba a ella. La madrugada llegó, y con ella, una claridad fría y despiadada. María se sentó en la cama una vez más, Lucas durmiendo en sus brazos. Lo miró fijamente, observando cada detalle de su rostro, memorizando el leve movimiento de su respiración, el pequeño sonido que hacía cuando exhalaba. Lo había traído al mundo, y ahora, estaba a punto de traicionarlo de la manera más dolorosa. No podía hacerlo. No podía entregar a su hijo. El pensamiento golpeó su mente como un rayo, rompiendo la oscuridad de la noche. No importaba el dinero, no importaba la deuda, no importaba la enfermedad de su madre. Si hacía esto, si entregaba a Lucas, viviría el resto de su vida en un vacío insondable, sabiendo que había abandonado lo único que realmente importaba. Lucas era su razón para seguir, para luchar. Sin él, no había vida, solo una existencia vacía y cruel. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de desesperación. Eran lágrimas de resolución. Sabía lo que tenía que hacer, aunque no tuviera todas las respuestas. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero de algún modo, encontraría una manera de salir adelante. Lucas la tenía a ella, y eso debía ser suficiente. Perdóname por siquiera considerarlo, murmuró con los labios temblorosos, besando la pequeña frente de su hijo. Te prometo que no te dejaré, mi amor. No importa lo que cueste, mamá va a luchar por ti. La mañana llegó lentamente, con los primeros rayos de sol iluminando el rostro de Lucas. María, aunque agotada,
se sintió en paz por primera vez en semanas. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero al menos ahora, sabía con certeza que no estaba dispuesta a sacrificar lo más importante. El arrepentimiento que la había abrumado se transformó en fuerza, en una determinación feroz. Con Lucas en brazos, salió del apartamento. No iría a esa cafetería. No entregaría a su hijo a nadie. Lucharía, con uñas y dientes, por mantenerlo a su lado. Y eso, para María, era todo lo que importaba. 15 años después, Alejandro se despertó al sonido insistente de su alarma, el molesto pitido arrancándolo de un sueño profundo. Gruñó, extendiendo la mano para silenciarla, mientras sus ojos aún semicerrados intentaban ajustarse a la luz del sol que se filtraba suavemente por las cortinas de su lujosa habitación. Era sábado, su día libre. Normalmente, hubiera dormido hasta tarde, pero hoy no era un sábado cualquiera. Hoy era el día del torneo de tenis, un evento que sus padres habían estado esperando con más entusiasmo que él. Alejandro suspiró, se levantó y se miró en el espejo. Con 15 años, su reflejo le devolvía la imagen de un adolescente alto, de cabello castaño oscuro y ojos marrones, aunque siempre le había sorprendido lo poco que se parecía a sus padres. Bajó las escaleras de la enorme casa donde había crecido, una casa que, con el tiempo, se había convertido más en un lugar familiar que en un hogar. Los muros llenos de fotografías, los muebles elegantes, el olor constante de la comida recién preparada, todo era parte de su vida cotidiana, pero algo en el fondo siempre le había parecido desconectado. Como si no terminara de encajar en ese mundo de privilegios. En la cocina, sus padres ya lo esperaban. Elena Álvarez, su madre adoptiva, le sonrió mientras terminaba de preparar el desayuno. A pesar de los años, seguía manteniendo una imagen impecable, cabello rubio perfectamente peinado, un vestido sobrio pero elegante. A su lado, Roberto Álvarez, su padre, leía el periódico, con la mirada concentrada tras sus gafas. «Buenos días, campeón», saludó Roberto sin levantar la vista del diario. «Hoy es tu gran día, ¿listo para el torneo?» «Buenos días, papá». «Sí, supongo», respondió Alejandro, sin poder disimular del todo la falta de entusiasmo. Elena dejó un plato de panqueques frente a él, rebosante de frutas frescas y jarabe. «Come bien, cariño. Recuerda que hoy es muy importante. Los reclutadores de varias universidades estarán observándote. Este torneo podría ser clave para tu futuro». Alejandro asintió, pero en su interior una sensación de malestar crecía. Sus padres siempre habían estado obsesionados con su rendimiento en el tenis, con el éxito académico y con asegurarse de que siguiera el camino que ellos habían trazado para él. Lo que no sabían, lo que nunca se había atrevido a decirles, era que, si por él fuera, jamás volvería a tocar una raqueta. Lo que realmente amaba era la fotografía. Pero eso era un secreto que guardaba para sí mismo. Su vida estaba tan cuidadosamente planeada por sus padres que cualquier desviación del guión parecía imposible. Las expectativas pesaban sobre él como una losa, y aunque era excelente en la cancha, su corazón estaba en otra parte. Después del desayuno, Alejandro subió de nuevo a su habitación para prepararse. La presión que sentía se hacía más evidente con cada minuto que pasaba. Sabía que sus padres lo amaban, pero a veces sentía que lo amaban más por lo que podía lograr que por quien realmente era. Al llegar al club de tenis, el ambiente era un bullicio de gente preparándose, entrenadores dando instrucciones y compañeros de equipo ajustando sus raquetas. Carlos, su mejor amigo desde la infancia, se acercó a él con una sonrisa. «¿Listo para arrasar hoy, Ale?», le preguntó Carlos con entusiasmo, golpeando suavemente su hombro. Alejandro le devolvió una sonrisa forzada. «Supongo que sí, Carlos». Carlos lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué te pasa, tío? No pareces emocionado. Es el gran torneo, el que podría conseguirte una beca, es lo que todos queremos». Alejandro se quedó en silencio por un momento, mirando la cancha de tenis vacía delante de él, el lugar donde debía entrar y dar lo mejor de sí, aunque no sintiera nada al respecto. No era lo que él quería. «Es solo que, a veces siento que todo esto es lo que quieren mis padres, no yo», confesó,
bajando la voz como si al decirlo en voz alta confirmara sus miedos. Carlos asintió lentamente, sin sorprenderse. Lo sé, hermano. Pero eres bueno en esto. Y tus padres solo quieren lo mejor para ti. Lo sé, suspiró Alejandro, recogiendo su raqueta y ajustando las cuerdas. Es solo que a veces me pregunto quién soy realmente, o si solo soy una versión de lo que ellos quieren. Antes de que Carlos pudiera responder, la voz del árbitro resonó en el aire, anunciando el inicio del primer partido. Alejandro respiró hondo, se puso la gorra y se dirigió a la cancha, intentando bloquear las dudas que lo asaltaban. En la cancha, su cuerpo sabía lo que hacer, aunque su mente estaba lejos de allí. Durante el partido, Alejandro jugó casi de manera automática. Cada movimiento, cada saque, cada revés, fluía como parte de un guión que había aprendido a la perfección a lo largo de los años. Desde las gradas, escuchaba a sus padres animándolo, gritándole instrucciones, como si todo dependiera de ese momento. Ganó el partido. La multitud aplaudió, sus padres lo abrazaron, pero él no sentía la victoria como suya. Era como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Esa noche, de vuelta en casa, sus padres organizaron una pequeña celebración. Habían invitado a algunos amigos cercanos y familiares para festejar su victoria en el torneo. La casa estaba llena de risas y conversaciones animadas, pero Alejandro se sentía más aislado que nunca. Después de sonreír y asentir durante toda la velada, se disculpó, diciendo que estaba cansado, y se retiró a su habitación. Una vez allí, Alejandro cerró la puerta con cuidado y se dejó caer en la cama. Todo en su vida parecía tan perfecto desde fuera, pero por dentro se sentía vacío, como si algo faltara, algo esencial. Lo que lo hacía sentirse vivo era su cámara. Se levantó y fue hasta el escritorio, donde guardaba en secreto una cámara fotográfica que había comprado con sus ahorros. Tomarla en sus manos siempre le daba una sensación de libertad. Encendió la cámara y comenzó a revisar las fotos que había tomado en secreto durante meses, retratos de personas en la calle, paisajes urbanos, detalles cotidianos que, para él, eran arte. Mientras observaba las imágenes, sintió una punzada de dolor. Esto era lo que realmente amaba. No el tenis, no los torneos. Pero, ¿cómo podría decírselo a sus padres? ¿Cómo les diría que todo lo que ellos esperaban de él no era lo que él quería? Las fotos seguían pasando por la pantalla de su cámara cuando de repente algo lo sacó de sus pensamientos. Entre las cajas viejas que su familia había almacenado en el ático durante años, Alejandro recordó haber visto una antigua cámara fotográfica. Quizás podría ir a buscarla. Tal vez allí encontraría algo más, algo que lo conectara de alguna manera con su verdadero yo. Subió al ático, encendiendo la luz polvorienta y buscando entre las cajas. Mientras rebuscaba, su mano tropezó con una caja metálica escondida detrás de unos viejos libros. Era extraña, diferente de las demás, y algo en ella llamó su atención. La sacó y la abrió, revelando una serie de documentos y papeles antiguos. A medida que leía, su corazón comenzó a latir con fuerza. Uno de los papeles llevaba un título que lo dejó paralizado: Acuerdo de adopción. Alejandro se quedó congelado. ¿Adopción? Las palabras comenzaron a mezclarse en su cabeza, la confusión y el shock lo inundaban. El nombre de sus padres adoptivos, Roberto y Elena Álvarez, aparecía claramente en los documentos, pero también había otro nombre. El nombre de una mujer a la que nunca había escuchado mencionar, María Gómez. ¿Qué significaba todo esto? Alejandro bajó las escaleras con el corazón latiendo en sus oídos, las manos temblorosas y la cabeza llena de preguntas que nunca había imaginado hacerse. En su mente, una sola palabra resonaba con fuerza: adopción. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre quién era, se estaba desmoronando ante él, como si alguien hubiera arrancado la base de la realidad en la que había crecido. Sentía que cada paso lo acercaba a un abismo, y el suelo bajo sus pies era cada vez más inestable. Cuando llegó a la sala, encontró a sus padres adoptivos, Elena y Roberto, charlando despreocupadamente mientras veían televisión. La escena cotidiana, que siempre había sido reconfortante, ahora parecía una mentira enorme, algo que cubría un secreto que habían guardado durante toda su vida.
Alejandro se quedó en el umbral de la puerta, sintiendo el peso de los documentos en su bolsillo, el peso de la verdad que estaba a punto de desenterrar. «Alejandro», preguntó Elena, alzando la vista al notar su presencia en la puerta. «¿Todo bien, cariño?» No había forma fácil de decirlo, y Alejandro sintió como una mezcla de dolor y enojo se acumulaba en su pecho. No podía contenerse más. Tenía que saber la verdad. «¿Por qué nunca me dijeron que soy adoptado?», soltó de repente, con la voz tensa y llena de confusión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena dejó caer el control remoto al suelo, y Roberto palideció visiblemente, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Los segundos se alargaron. El eco de sus palabras aún flotaba en la habitación, pero ninguno de los dos respondía. Alejandro los miraba con incredulidad, esperando algo, cualquier cosa que le diera sentido a lo que acababa de descubrir. «¿Por qué nunca me lo dijeron?», repitió, esta vez con más fuerza, sus ojos brillando por las lágrimas que trataba de contener. «¿Cómo pudieron ocultarme algo así durante 15 años? ¿Acaso no confiaban en mí?». Roberto fue el primero en reaccionar. Se levantó lentamente del sillón, frotándose las manos nerviosamente, como si no supiera por dónde empezar. «Alejandro, hijo, no es lo que piensas», comenzó, pero su voz temblaba, carente de la firmeza que solía tener. «No es lo que pienso», repitió Alejandro, incrédulo. «Encontré los documentos, papá. Los papeles de adopción. Todo está ahí. Me lo ocultaron toda mi vida». Se giró hacia Elena, su madre, quien lo miraba con lágrimas en los ojos, la culpabilidad clara en su rostro. «Alejandro», empezó a decir Elena, pero su voz se quebró, incapaz de continuar. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, y la fragilidad en su expresión hacía que el corazón de Alejandro se encogiera. Pero el dolor seguía siendo demasiado grande. «¿Cuánto tiempo más pensaban mantener esto en secreto?», preguntó, su voz temblorosa pero decidida. «¿Cuánto tiempo más pensaban dejarme vivir una mentira?». Roberto trató de acercarse, pero Alejandro dio un paso atrás, levantando una mano, deteniéndolo. «Por favor, solo díganme la verdad. ¿Por qué nunca me lo contaron?». Elena, sollozando, fue la primera en hablar. «No queríamos herirte, Alejandro. Te amamos tanto, desde el primer momento en que te tuvimos con nosotros. Te criamos como nuestro hijo en todos los sentidos. Siempre pensamos que había tiempo para decírtelo, que encontraríamos el momento adecuado. Pero nunca lo hicieron». Alejandro la interrumpió, incapaz de controlar el torrente de emociones que lo invadía. «Toda mi vida, he sentido que algo no encajaba, como si algo estuviera mal, y ahora entiendo por qué. ¿Por qué nunca me lo dijeron desde el principio? Yo tenía derecho a saber». Roberto dio un paso hacia adelante, su expresión sombría. «Queríamos protegerte», dijo, su voz pesada. «Temíamos que si lo sabías, si lo entendías demasiado pronto, podrías sentir que no eras parte de esta familia, que no eras verdaderamente nuestro hijo. Pero eres nuestro hijo, Alejandro. Lo eres, en todo lo que importa. Eso no es suficiente». Alejandro explotó, su rabia mezclada con un profundo dolor. «Tal vez me ven como su hijo, pero no soy quien pensaba que era. Mi vida entera ha sido una mentira». El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era más denso, más pesado. Alejandro respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando rápidamente mientras intentaba asimilar todo lo que estaba pasando. No era suficiente escuchar que lo amaban. Necesitaba la verdad completa. No solo el amor que le ofrecían, sino también la historia que le habían ocultado. «¿Quién es María Gómez?», preguntó, sacando los papeles del bolsillo y sosteniéndolos frente a ellos. «Este es su nombre. Ella es mi madre biológica, ¿verdad?». Elena se llevó una mano a la boca, asintiendo lentamente, mientras las lágrimas seguían corriendo por su rostro. «Sí. María es tu madre biológica», admitió, apenas capaz de pronunciar las palabras. Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta, pero se obligó a preguntar lo que más temía saber. «¿Por qué me dio en adopción? ¿Qué le hicieron?». Roberto miró a Elena antes de hablar.
María. María estaba en una situación desesperada cuando naciste, dijo lentamente, escogiendo cada palabra con cuidado. Era joven, sola, y su madre estaba gravemente enferma. Nosotros ofrecimos ayudarla. Fue un acuerdo privado, no a través de una agencia oficial. Ella accedió a entregarte, pensando que te daríamos una vida mejor. ¿Me compraron?, preguntó Alejandro, con incredulidad en su voz. ¿Eso es lo que sucedió? No, no fue así, intentó explicar Elena. Fue un acuerdo. Queríamos darte una vida llena de oportunidades, lejos de la pobreza y la desesperación. Nunca fue sobre comprarte, Alejandro. Fue sobre asegurarnos de que tuvieras un futuro seguro. Alejandro retrocedió, sacudiendo la cabeza. Pero ustedes sabían que ella cambió de opinión, ¿verdad? Aquí dice que mi madre biológica se arrepintió en el último momento y salió corriendo de la cafetería conmigo en brazos. Su voz tembló mientras pronunciaba esas últimas palabras. Ella no quería darme, pero ustedes la presionaron. La convencieron de que ustedes podían darme una vida mejor. Roberto cerró los ojos, el peso de sus acciones claramente visible en su expresión. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto, pero ahora, mirando hacia atrás, veo que fuimos egoístas. Estábamos desesperados por ser padres. Lo que hicimos, estuvo mal. Elena rompió en sollozos más fuertes, su rostro marcado por el arrepentimiento y la culpa. Lo siento tanto, Alejandro. Nunca quisimos hacerte daño. Nunca imaginamos que llegaríamos a este momento. Alejandro los miró, sus padres adoptivos, las dos personas que lo habían criado y amado durante 15 años. Sabía que lo amaban, pero ahora, esa verdad estaba entrelazada con una mentira que había cambiado la forma en que veía su vida. Ellos lo habían apartado de su madre biológica, de María Gómez. Quiero conocerla, dijo finalmente, su voz rota, pero firme. Quiero saber quién es mi verdadera madre. Necesito entender lo que pasó. Elena lo miró con el corazón roto. Alejandro, no sabemos nada de ella desde que te entregó. No tenemos contacto. Fue una adopción cerrada. Entonces, busquémosla, insistió Alejandro, la determinación creciendo dentro de él. No puedo seguir viviendo sin saber la verdad. Necesito encontrarla. Roberto asintió lentamente. Si eso es lo que quieres, hijo, te ayudaremos a buscarla. Te mereces saber toda la verdad. Alejandro los miró a ambos, sintiendo el peso de una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Nada volvería a ser igual. Sabía que su vida cambiaría para siempre una vez que encontrara a María. Y aunque amaba a los Álvarez, ahora también tenía que enfrentar la realidad de que su identidad estaba fracturada. Gracias, susurró finalmente, antes de subir las escaleras. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. La verdad, aunque revelada, solo había abierto más preguntas. ¿Quién era realmente Alejandro? Y lo más importante, ¿qué sucedería cuando encontrara a María Gómez? La casa de los Álvarez estaba en silencio, una calma tensa que contrastaba con el torbellino emocional que se desarrollaba en la mente de Alejandro. Días habían pasado desde la confrontación que había revelado la verdad sobre su adopción, pero en lugar de alivio, el descubrimiento había abierto nuevas heridas. Necesitaba encontrar a María Gómez, su madre biológica. Sentado en su habitación, con la mirada perdida en la pantalla de su computadora, Alejandro repasaba una y otra vez la escasa información que tenía sobre ella, un nombre y la historia de una joven desesperada que, hace 15 años, había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ahora, ese mismo nombre lo atormentaba, colándose en cada pensamiento, llenando el vacío de respuestas que tanto anhelaba. Sus padres adoptivos, Roberto y Elena, habían accedido a ayudarlo, pero la tensión entre ellos era palpable. Alejandro no los odiaba, pero tampoco podía ignorar el hecho de que le habían ocultado la verdad. Había una parte de él que aún los amaba, pero otra, la más fuerte en este momento, sentía que necesitaba romper esa burbuja de secretos que había envuelto toda su vida. Necesitaba encontrar a su verdadera madre.
Una tarde, después de interminables búsquedas en Internet que no habían llevado a ningún sitio concreto, Roberto entró a su habitación, su rostro reflejando el peso de los días recientes. Hemos contactado a un investigador privado, dijo con voz suave. Nos ayudará a encontrar a María Gómez. Sabemos lo importante que esto es para ti. Alejandro asintió, sin decir nada. Agradecía el gesto, pero el conflicto dentro de él lo mantenía distante. Nada de esto sería fácil. Pasaron varios días más antes de que el investigador, el señor Martínez, los contactara con noticias. Había encontrado a María. Alejandro sentía que su corazón se aceleraba cuando Roberto le dio la noticia. María Gómez vive en una ciudad a unas horas de aquí. Trabaja como enfermera en un hospital. Tiene 2 hijos más, dijo Roberto con cautela, como si las palabras pudieran herir a Alejandro. 2 hijos más. Alejandro se quedó en silencio al escuchar esas palabras. No era el único hijo de María. La mujer que lo había dado en adopción había seguido adelante, formado una nueva familia. Era una punzada de dolor y celos que no esperaba. ¿Por qué había entregado a él y no a sus otros hijos? La pregunta ardía en su pecho, pero aún no había respuestas. ¿Saben algo de mí?, preguntó Alejandro, temiendo la respuesta. No, respondió Roberto, con un suspiro. Parece que ella ha mantenido ese capítulo de su vida en secreto. Nadie en su entorno actual sabe sobre ti. El silencio que siguió fue abrumador. Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Sentía como si el suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando. ¿Cómo podía María haber seguido adelante sin siquiera pensar en él? ¿Había sido tan fácil para ella olvidar? Quiero verla, dijo finalmente, deteniéndose frente a la ventana y mirando hacia afuera. Quiero conocerla, hablar con ella. Roberto asintió, aunque era evidente que estaba nervioso. El señor Martínez puede organizar un encuentro, pero tienes que estar preparado, Alejandro. Esto no será fácil, para ninguno de los dos. María no sabe que la hemos estado buscando. Podría ser una sorpresa para ella. Alejandro entendía las advertencias, pero el deseo de conocerla era más fuerte que cualquier temor. Necesitaba saber por qué lo había abandonado. Necesitaba entender su historia. El día del encuentro llegó antes de lo que Alejandro esperaba. Estaba nervioso, más de lo que había estado en cualquier torneo de tenis o examen importante. Mientras caminaba hacia el café donde se encontrarían, sentía como si estuviera yendo a enfrentar el capítulo más oscuro y desconocido de su vida. Elena y Roberto insistieron en acompañarlo, aunque esperaban en el coche. Alejandro necesitaba hacer esto solo. El café era pequeño, casi anónimo, un lugar neutral, como lo había sugerido el investigador. Al entrar, Alejandro sintió que su estómago se retorcía en nudos. Miró alrededor, buscando a María, la mujer cuya imagen había construido tantas veces en su mente, pero que, en realidad, no conocía en absoluto. Y entonces la vio. María estaba sentada en una mesa al fondo, con una taza de café frente a ella, sus manos entrelazadas nerviosamente. Era más joven de lo que había imaginado, con el cabello oscuro y lacio, ojos marrones que reflejaban una mezcla de ansiedad y culpa. Cuando sus miradas se encontraron, María se quedó inmóvil, su rostro se congeló, y Alejandro vio algo en sus ojos que lo estremeció, reconocimiento. Ella sabía quién era él. Y esa verdad lo golpeó como un rayo. Ella no lo había olvidado. Alejandro caminó hacia la mesa, sintiendo que cada paso lo acercaba a un abismo desconocido. Se sentó frente a María, sin decir una palabra, el aire cargado de emociones contenidas. Ella lo miraba, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Alejandro. Dijo María finalmente, su voz apenas un susurro, como si no pudiera creer que estaba allí, sentado frente a ella. Hola, fue todo lo que Alejandro pudo decir al principio. Las palabras no llegaban fácilmente. Había soñado con este momento tantas veces, pero ahora que estaba aquí, frente a la mujer que lo había dado en adopción, no sabía por dónde empezar. Lo siento, dijo María de repente, las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento tanto, Alejandro. Nunca quise
nunca quise que esto fuera así. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había venido buscando respuestas, y ahora que tenía a María frente a él, lo único que salía de su boca era una pregunta que lo había atormentado durante días. ¿Por qué me diste en adopción? María cerró los ojos, incapaz de soportar el dolor en la voz de su hijo. Yo estaba desesperada. Mi madre estaba muriendo. No tenía nada, ni un techo seguro, ni dinero. Pensé que dándote a alguien que pudiera darte una vida mejor, te estaba salvando. No podía ofrecerte nada en ese momento. Pero luego cambiaste de opinión, ¿verdad?, dijo Alejandro, su voz temblando. Te arrepentiste. Fuiste a buscarme y ellos, los Álvarez, te convencieron de que no lo hicieras. María asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. Sí. Lo hice. Quería quedarme contigo, Alejandro. Pero no tenía nada que ofrecerte. Ellos me ofrecieron dinero, me prometieron que te darían una vida mejor, y yo, me convencí de que eso era lo mejor para ti. ¿Y después? ¿Nunca pensaste en mí después?, preguntó Alejandro, la voz llena de dolor. María lo miró, las lágrimas cayendo sin control. No ha pasado un solo día en estos 15 años en que no me haya arrepentido de esa decisión, Alejandro. No hay un solo día en el que no haya pensado en ti. Pero, me hice a la idea de que habías tenido una buena vida, que habías sido feliz. No quería interferir. El silencio entre ellos era denso, cargado de emociones no resueltas. Alejandro sentía una mezcla de alivio y dolor. Ella no lo había olvidado. Pero eso no hacía que todo el sufrimiento desapareciera. Había tantas preguntas, tantos años perdidos, que nunca podrían recuperar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Alejandro, sintiéndose perdido. No sabía cómo proceder, cómo reconstruir algo de los escombros que habían quedado después de tantos años de separación. María lo miró, con una mezcla de esperanza y dolor en los ojos. No lo sé, Alejandro. Pero si me lo permites, me gustaría intentar ser parte de tu vida, de la manera que tú quieras. Alejandro la observó, viendo en ella una tristeza y una esperanza que reflejaban sus propios sentimientos. Sabía que no sería fácil, que habría mucho que resolver, pero en ese momento, algo dentro de él se suavizó. Paso a paso, murmuró finalmente, las palabras saliendo de su boca casi sin pensarlo. Podemos intentarlo paso a paso. Y con esas palabras, comenzó el proceso de intentar construir algo nuevo. Los días que siguieron al encuentro entre Alejandro y María fueron una montaña rusa emocional para todos. Alejandro, quien había sentido que finalmente tenía respuestas, también se encontró atrapado en una nueva serie de decisiones difíciles. ¿Cómo podía equilibrar su vida con dos familias? María, la madre que lo había dado en adopción y que ahora quería estar presente en su vida, y los Álvarez, los padres que lo habían criado y lo habían amado durante 15 años. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era la siguiente jugada de María. Una mañana, mientras Alejandro desayunaba en silencio en la casa de los Álvarez, su padre adoptivo, Roberto, entró en la cocina con el rostro serio, sosteniendo un sobre en la mano. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, pero la tensión en su cuerpo era evidente. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro, notando la inquietud de su padre. Roberto se sentó frente a él, suspirando profundamente. Es una notificación legal, dijo en voz baja. María ha iniciado un proceso para recuperar la custodia. Alejandro sintió como si el suelo bajo sus pies desapareciera de golpe. ¿Custodia? Las palabras apenas parecían reales. ¿María estaba tratando de recuperarlo legalmente después de todos estos años? Su mente se llenó de confusión y enojo. ¿Por qué haría algo así ahora, cuando acababan de empezar a conocerse de nuevo? No puede hacer eso, dijo Elena, su madre adoptiva, entrando en la cocina con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Después de todos estos años, después de todo lo que hemos pasado. No puedes simplemente aparecer y querer llevarte. Alejandro no sabía qué decir. Estaba paralizado, atrapado entre el amor por los padres que lo habían criado y la repentina aparición de su madre biológica, quien ahora parecía querer deshacer todo lo que había construido con los Álvarez. ¿Cómo podría elegir entre ellos?
Vamos a luchar esto, dijo Roberto, con la mandíbula apretada. No vamos a dejar que te quiten, hijo. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Pero mientras Roberto hablaba, Alejandro apenas lo escuchaba. Sus pensamientos estaban con María. ¿Por qué estaba haciendo esto? Pensó que habían acordado ir paso a paso, construir una relación poco a poco. Esto era como lanzar una bomba en su vida, destruyendo todo lo que conocía. Tenía que hablar con ella, tenía que entender. Esa tarde, Alejandro decidió encontrarse con María en un parque cercano. Caminó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza, y cuando la vio esperándolo en un banco, una mezcla de tristeza y determinación en su rostro, supo que esta conversación no sería fácil. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó directamente, sin molestarse en saludar. ¿Por qué estás peleando por la custodia? Pensé que estábamos yendo paso a paso. María lo miró con ojos llenos de dolor, pero también con una determinación que Alejandro no había visto en ella antes. Alejandro, escúchame, comenzó suavemente. Sé que esto es difícil de entender, pero cada día que paso sin ser parte legal de tu vida, siento que te pierdo de nuevo. Quiero lo que es justo. Quiero ser tu madre, no solo en la sombra, sino de manera oficial. Pero ya tienes tu propia familia, exclamó Alejandro, sintiendo la confusión y el enojo burbujear dentro de él. Tienes otros hijos, una vida. ¿Por qué estás tratando de destruir lo que tengo con los Álvarez? María se estremeció ante sus palabras, pero no retrocedió. No quiero destruir nada, Alejandro. Solo quiero lo que me fue arrebatado hace 15 años. No quiero alejarte de ellos, pero tampoco puedo seguir viviendo sabiendo que legalmente no soy nada para ti. Alejandro sintió como si estuviera dividido en dos. Por un lado, entendía el dolor de María, su deseo de corregir lo que consideraba el mayor error de su vida. Pero, por otro lado, ¿qué pasaría con los Álvarez? Ellos lo habían criado, lo habían amado y lo habían visto crecer. ¿Cómo podía María simplemente intentar cambiar todo eso? ¿Y qué se supone que debo hacer yo?, preguntó, su voz temblando. ¿Tengo que elegir entre ustedes? No puedo hacer eso. María extendió una mano hacia él, pero Alejandro se apartó, incapaz de soportar el contacto en ese momento. No quiero que elijas, dijo ella, su voz llena de emoción. Quiero que tengas ambas cosas. Solo quiero el derecho de ser tu madre también, de estar ahí para ti de una manera en la que nunca pude estarlo. Pero para Alejandro, esas palabras no eran tan simples. La batalla legal por su custodia no era solo un trámite, significaba que tendría que pasar por tribunales, por evaluaciones, por el dolor de ver a dos familias pelear por él como si fuera un objeto. No era algo que pudiera soportar fácilmente. Esto va a lastimar a todos, dijo finalmente, su voz apagada. A los Álvarez, a ti, y a mí. No sé si puedo hacer esto. María lo miró con lágrimas en los ojos, pero su determinación no se desvaneció. Alejandro, tú eres mi hijo. No puedo dejar de luchar por ti, incluso si eso significa que todo será más difícil. Te mereces conocer la verdad y tener la opción de decidir cómo quieres vivir tu vida. El juicio comenzó semanas después. Alejandro se encontró en medio de una sala de tribunal fría e impersonal, con su vida en juego y dos bandos enfrentados por su custodia. Roberto y Elena estaban a un lado, con su abogado, visiblemente tensos. María, al otro lado, con su propio abogado, con el rostro lleno de emoción contenida. Y Alejandro, sentado entre ellos, sintiéndose como si fuera el premio de una batalla que nunca pidió. El juez, un hombre mayor de gafas gruesas, revisó los documentos en silencio antes de hablar. Estamos aquí para determinar si la solicitud de custodia presentada por María Gómez tiene mérito y si el menor Alejandro Álvarez, también conocido como Lucas Gómez, debería estar bajo su tutela legal. Alejandro sintió que el nombre Lucas Gómez lo sacudía como una descarga eléctrica. Aquel nombre que no reconocía, pero que le pertenecía de alguna manera, flotaba en el aire. Los argumentos comenzaron con los abogados de ambas partes.
El abogado de los Álvarez argumentaba que Alejandro había sido criado con amor, en un hogar estable, y que María no había estado presente durante 15 años, por lo que no tenía derecho a exigir la custodia ahora. Los Álvarez le han dado todo lo que necesita: educación, amor, estabilidad. El abogado enfatizó esas palabras como si fueran una fórmula mágica para evitar cualquier reclamo. Por otro lado, el abogado de María pintó una imagen diferente. Mi cliente fue engañada y presionada para renunciar a su hijo, dijo con firmeza. Durante años, ha vivido con el dolor de haber perdido a su hijo debido a circunstancias desesperadas. Ahora que lo ha encontrado, solo busca ser parte de su vida de manera legal y justa. Alejandro apenas podía soportar escuchar todo esto. Cada palabra parecía arrastrarlo más lejos de cualquier resolución pacífica. Su vida, sus sentimientos, todo se reducía a argumentos legales y tecnicismos, como si fuera un simple caso más. Cuando el juez pidió que Alejandro hablara, un silencio pesado cayó sobre la sala. Era su turno de expresar lo que sentía, pero las palabras eran difíciles de encontrar. ¿Cómo explicar que amaba a los Álvarez, pero también quería conocer a María? ¿Cómo pedir que no lo obligaran a elegir? Quiero que ambos sean parte de mi vida, dijo Alejandro finalmente, su voz temblorosa pero decidida. No quiero elegir entre ellos. Los Álvarez me han criado, me han dado una vida maravillosa, y los amo. Pero también quiero conocer a mi madre biológica. Quiero entender de dónde vengo. No creo que deba elegir entre ellos. El juez lo observó atentamente, asintiendo lentamente. Es un asunto complicado, dijo con voz grave. El bienestar del menor es lo más importante aquí. Después de escuchar a ambas partes, el juez hizo una pausa antes de dar su veredicto preliminar. Considerando los deseos de Alejandro y la situación actual, ordenó un acuerdo de visitas regulares entre Alejandro y su madre biológica, María Gómez. La custodia continuará con los Álvarez, pero con la posibilidad de reevaluar el acuerdo en el futuro. Las palabras del juez fueron un alivio para Alejandro, aunque el dolor en los ojos de Elena y Roberto era evidente. No había ganadores en esta batalla. Aunque María no había conseguido la custodia total, ahora tendría el derecho legal de estar en la vida de Alejandro. Al salir del tribunal, María se acercó a él con lágrimas en los ojos. Gracias por darme una oportunidad, susurró, con una sonrisa temblorosa. Alejandro asintió. Esto no será fácil, pero intentaré que funcione. Solo necesito tiempo. Y así, mientras se alejaban del tribunal, Alejandro supo que, aunque la batalla por la custodia había terminado, la verdadera lucha, la de construir una relación entre dos mundos que nunca debieron haber estado separados, apenas comenzaba. La sala del tribunal estaba en completo silencio cuando el juez llamó a Alejandro al estrado. Las miradas de todos los presentes se posaron sobre él, los abogados, los testigos, y lo más importante, las dos personas que luchaban por su futuro, por él. María, su madre biológica, y los Álvarez, sus padres adoptivos. Alejandro respiró hondo mientras caminaba hacia el estrado, sus pasos pesados, como si cada uno lo acercara a un momento irreversible. Sentía el corazón acelerado, como si quisiera escapar de su pecho. ¿Qué podía decir en un tribunal que capturara el torbellino de emociones que llevaba dentro? Se preguntaba si sería capaz de expresar el caos que sentía, atrapado entre dos amores, dos historias, dos vidas. Cuando finalmente se sentó y el juez le pidió que dijera la verdad, Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la columna. Nunca había sentido una presión tan grande. Miró a su alrededor, primero hacia Roberto y Elena, que lo observaban con una mezcla de amor y preocupación. Luego dirigió su mirada hacia María, quien lo miraba con lágrimas contenidas, sus ojos llenos de esperanza y dolor. ¿Qué te gustaría decir, Alejandro?, preguntó el juez, su voz suave, pero firme, dándole la oportunidad de hablar. Alejandro tragó saliva y comenzó, su voz temblorosa al principio. Quiero hablar desde el corazón, porque sé que todos aquí están tratando de hacer lo mejor para mí, pero siento que nadie me ha preguntado lo que yo realmente quiero. El juez asintió, indicando que continuara. Alejandro respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Amo a los Álvarez. Ellos me han criado, me han dado todo,
han sido mis padres en todos los sentidos que importan. Me han enseñado a ser quien soy, me han cuidado, me han amado, y no puedo imaginar mi vida sin ellos. Pero, también sé que no soy su hijo biológico. Y ahora que conozco a María, mi madre biológica, también quiero entender mi historia. Quiero saber de dónde vengo. El silencio en la sala era abrumador. Cada palabra que pronunciaba parecía cargar el aire con una tensión palpable. Lo que más me duele, continuó Alejandro, su voz quebrándose ligeramente, es que siento que estoy atrapado entre dos mundos. No puedo negar todo lo que los Álvarez han hecho por mí, ni quiero hacerlo. Pero tampoco puedo ignorar a María. Quiero conocerla, quiero saber quién es y entender por qué tomó las decisiones que tomó. Miró a María directamente a los ojos, y continuó, sé que fue difícil para ti darme en adopción, y no te guardo rencor. Pero quiero que entiendas que también ha sido difícil para mí saber que he vivido 15 años sin saber quién era realmente. Me siento dividido, como si no perteneciera completamente a ningún lado. El juez lo miraba con una mezcla de admiración y comprensión. Entonces, Alejandro, dijo el juez, con voz calmada, ¿qué es lo que propones? ¿Qué crees que sería lo mejor para ti en este momento? Alejandro cerró los ojos por un momento, buscando las palabras correctas. No quería herir a nadie, pero también sabía que tenía que ser honesto consigo mismo. Lo que quiero, dijo finalmente, su voz más fuerte ahora, es no tener que elegir. No quiero que esta batalla termine con alguien perdiendo. No soy un premio. Quiero seguir viviendo con los Álvarez, porque ellos son mi familia, y siempre lo serán. Pero también quiero tener una relación con María. Quiero conocerla y aprender de ella. No quiero que se sienta como una intrusa en mi vida, ni quiero sentir que estoy traicionando a los Álvarez por quererla en mi vida. El juez asintió lentamente. Así que propones mantener tu vida actual con los Álvarez, pero tener contacto regular con tu madre biológica. Alejandro asintió. Sí, señor. No quiero que nadie me haga elegir. Quiero lo mejor de ambos mundos, porque los necesito a ambos. Amo a los Álvarez, y ahora también quiero amar a María. No quiero perder a ninguno de ellos. El juez observó a Alejandro durante un largo momento, asimilando sus palabras. Luego, se volvió hacia los abogados de ambas partes. Este es un caso excepcional. Claramente, Alejandro es un joven maduro, que entiende la complejidad de su situación. Apreciamos su honestidad y su deseo de construir una vida que incluya a ambas partes. Mirando primero a Roberto y Elena, y luego a María, el juez continuó, este tribunal reconoce que, aunque los Álvarez han sido los padres de Alejandro durante 15 años, el deseo de Alejandro de conocer a su madre biológica es legítimo y merece ser respetado. Por lo tanto, mi decisión es la siguiente, Alejandro continuará bajo la custodia legal de los Álvarez, pero María Gómez tendrá derecho a visitas regulares y la oportunidad de establecer una relación con su hijo. Siempre y cuando sea en los términos que Alejandro considere adecuados. El silencio en la sala se rompió cuando María dejó escapar un sollozo ahogado, cubriendo su rostro con las manos. Elena también comenzó a llorar, aunque en silencio, mientras Roberto le colocaba una mano en el hombro, intentando consolarla. Alejandro sintió que, aunque el juicio había terminado, las emociones apenas comenzaban. Había tomado una decisión, pero eso no significaba que todo sería fácil. Sabía que la verdadera batalla no era la legal, sino la emocional. Tendría que aprender a equilibrar dos mundos que habían estado separados por tantos años. Pero al menos ahora, tenía la esperanza de que podía hacerlo. Mientras la gente comenzaba a levantarse y a salir de la sala, Alejandro se quedó sentado por un momento, procesando lo que acababa de ocurrir. Roberto y Elena se acercaron a él, y su padre adoptivo le puso una mano en el hombro. Estamos orgullosos de ti, hijo, dijo Roberto, su voz cargada de emoción. No importa lo que pase, siempre seremos tus padres. Elena, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza. Siempre estarás con nosotros, Alejandro. Nunca lo olvides. Alejandro se abrazó a ellos, sintiendo el peso de su amor, pero también consciente de que había otra persona que necesitaba su atención. Se volvió y vio a María,
quien lo miraba con los ojos aún húmedos, pero con una leve sonrisa. Él se acercó lentamente y, sin decir una palabra, la abrazó. María lo sostuvo con cuidado, como si no quisiera soltarlo nunca más. Gracias, susurró, su voz rota por la emoción. Gracias por darme una oportunidad. Alejandro se apartó ligeramente, mirándola a los ojos. Esto no será fácil, admitió, pero estoy dispuesto a intentarlo. María asintió, con una sonrisa triste pero esperanzada. Yo también. Y con ese abrazo, Alejandro sintió que el proceso de sanar y construir una nueva vida, una vida en la que podría tener a ambos mundos, acababa de comenzar. Había hablado su verdad, y aunque el camino sería difícil, ahora al menos tenía la oportunidad de escribir su propia historia, una que incluyera a todas las personas que amaba. El tribunal había quedado en silencio, pero el eco de las palabras de Alejandro seguía resonando en su mente. A pesar del alivio que sentía por haber dicho su verdad y de haber logrado un acuerdo entre ambas familias, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Había ganado el derecho a tener a los Álvarez y a María en su vida, pero ahora debía aprender a navegar ese nuevo mundo lleno de complejidades y emociones no resueltas. Cuando salieron del tribunal, el sol de la tarde parecía más brillante de lo que recordaba. Alejandro caminaba junto a los Álvarez, quienes lo observaban con orgullo, aunque no sin cierta tristeza en sus ojos. Los tres sabían que nada sería igual después de todo lo que habían pasado. El amor estaba ahí, intacto, pero el juicio había abierto heridas y revelado verdades que ninguno de ellos había anticipado. Elena rompió el silencio primero, su voz temblorosa pero llena de ternura. Alejandro, queremos que sepas que, entendemos que necesites tiempo. Lo que pasó hoy fue difícil para todos, pero estamos aquí para ti, siempre. Alejandro asintió, agradecido por sus palabras. Sabía que para sus padres adoptivos esto no había sido fácil, habían vivido con el miedo de perderlo, de que María pudiera arrebatarles lo más preciado en sus vidas. Sin embargo, él también entendía el dolor de María, que había vivido 15 años con la culpa y la ausencia de su hijo. Lo sé, mamá, dijo Alejandro, mirando a Elena a los ojos, queriendo asegurarle que su amor por ellos no había cambiado. Los amo. Nunca voy a dejar de ser su hijo. Solo necesito encontrar un equilibrio. Roberto, quien rara vez mostraba sus emociones tan abiertamente, se acercó y le dio una palmada en el hombro, con los ojos brillando por las lágrimas que contenía. Vamos a superar esto juntos, hijo. No te preocupes. Sabemos lo difícil que es para ti, y haremos todo lo posible para que esto funcione. Después de un largo abrazo grupal, Alejandro se despidió de ellos momentáneamente para acercarse a María, que lo esperaba al otro lado del estacionamiento. Ella había estado observándolo en silencio, dándole espacio, pero el deseo de estar cerca de él era palpable en su rostro. ¿Cómo te sientes?, le preguntó María suavemente cuando Alejandro se acercó. No había presión en su tono, solo un deseo genuino de saber cómo estaba. Alejandro suspiró, sintiendo el peso del día aún sobre sus hombros. Estoy aliviado, supongo. Pero sé que esto solo es el comienzo. María asintió lentamente, su mirada cargada de emociones. No te voy a pedir que esto sea fácil, porque sé que no lo será. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Quiero conocerte, y quiero que tú me conozcas también, pero lo haremos a tu ritmo. Alejandro la miró, apreciando la sinceridad en sus palabras. Había tantas preguntas que aún tenía sobre ella, sobre su vida, y sobre todo lo que había pasado antes de que él fuera adoptado. Pero no había prisa. No se trataba de resolver todo en un día, sino de construir algo nuevo, paso a paso. Creo que podemos lograrlo, dijo finalmente Alejandro, sonriendo ligeramente. No será perfecto, pero podemos intentarlo. María sonrió, aunque las lágrimas aún asomaban en sus ojos. Eso es todo lo que pido, Alejandro. Solo una oportunidad. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Volver a la rutina habitual fue más difícil de lo que imaginaba, ya que nada parecía completamente normal. En la escuela, trataba de enfocarse, pero su mente volvía una y otra vez a los acontecimientos recientes. Sus amigos notaron que algo andaba mal,
pero él no estaba listo para compartir todo lo que había sucedido. En casa, los Álvarez intentaban mantener un ambiente de calma y normalidad, pero la tensión era innegable. Elena lo observaba con mayor atención, asegurándose de que estuviera bien, mientras Roberto hacía todo lo posible por no ser sobreprotector, aunque era claro que ambos temían perder su lugar en la vida de Alejandro. Sin embargo, su amor seguía presente, y Alejandro lo sentía profundamente. El día de la primera visita programada con María llegó rápidamente. Alejandro había acordado reunirse con ella en un parque tranquilo, donde podrían hablar sin interrupciones. Se sentía nervioso, como si estuviera a punto de conocer a alguien completamente nuevo, aunque esa persona fuera su propia madre biológica. María llegó temprano, como si no pudiera esperar para verlo. Llevaba un vestido sencillo, y aunque su rostro mostraba el cansancio de las últimas semanas, también reflejaba una esperanza renovada. Cuando Alejandro llegó, la saludó con una sonrisa tímida. «Gracias por venir», dijo María, claramente emocionada. «Gracias por darme espacio», respondió Alejandro. Se sentaron en un banco bajo un árbol grande, el sol filtrándose a través de las hojas, creando sombras suaves sobre el césped. El lugar era pacífico, perfecto para una conversación que ambos sabían sería difícil pero necesaria. «Siempre he querido saber de ti, Alejandro», comenzó María, con un suspiro. «Cada día, desde que te entregué, he pensado en ti. Me he imaginado cómo serías, si te habrías adaptado bien, si estarías feliz. Y ahora que finalmente te he encontrado, sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero quiero hacer lo mejor que pueda con lo que tenemos». Alejandro la miró, sintiendo la sinceridad en sus palabras. «Yo también tengo muchas preguntas, sobre ti, sobre tu vida, sobre por qué hiciste lo que hiciste». María sintió, como si esperara esa pregunta desde hacía mucho tiempo. «La verdad es que no hay una sola respuesta, Alejandro». Estaba desesperada, asustada. «Mi madre estaba enferma, yo era joven y no sabía cómo iba a cuidarte. Pensé que dándote una oportunidad con los Álvarez, te estaba dando una vida mejor. Pero me equivoqué al no luchar más por ti. Eso es algo que siempre llevaré conmigo». El silencio entre ellos fue cómodo, aunque lleno de emociones no expresadas. Alejandro entendía que no sería fácil aceptar todo de inmediato, pero al menos ahora tenía una perspectiva más clara. No se trataba solo de haber sido abandonado, sino de decisiones tomadas en un momento de vulnerabilidad extrema. «Está bien», dijo finalmente Alejandro. «No espero que tengas todas las respuestas. Solo quiero que podamos construir algo desde aquí». María sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro. «Eso es todo lo que pido». Las semanas se convirtieron en meses, y lentamente, Alejandro empezó a construir su nueva vida con ambas familias. No fue fácil, y hubo momentos en los que se sintió abrumado por las emociones contradictorias, pero poco a poco, aprendió a equilibrar ambas relaciones. Los Álvarez, aunque temerosos al principio, comenzaron a aceptar que Alejandro necesitaba este nuevo capítulo con María. El amor que le tenían no disminuyó, y con el tiempo, se dieron cuenta de que su lugar en la vida de Alejandro no se vería amenazado por María, sino complementado. Alejandro era su hijo, y siempre lo sería. María, por su parte, fue paciente. Sabía que tenía que ganarse la confianza de Alejandro, y lo hizo paso a paso, sin forzar nada. Se dedicó a conocer a su hijo como lo que era, un joven que había crecido en circunstancias que ella no había podido controlar, pero que ahora podía amar sin reservas. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar libremente. No tenía que elegir entre dos mundos, ahora, ambos formaban parte de su vida. Había encontrado un equilibrio, y aunque el camino hacia ese nuevo comienzo había sido arduo y doloroso, sabía que había valido la pena. Su historia aún no estaba completa, pero por primera vez, era él quien estaba escribiendo las páginas. Y eso le daba una paz que nunca antes había conocido.